En los ojos de Meloni siempre había esa mirada confiada de la primera ministra europea. Durante 2 años había intentado gobernar Italia. Había construido liderazgo conservador. Pero esa noche, cuando se enfrentó a Milei, por primera vez esa mirada se transformó en desconcierto. Y ante los ojos de todos, presenciamos cómo la primera ministra perdió su propia autoridad ministerial. Los salones del Palazzo San Martín respiraban esa atmósfera diplomática característica de los encuentros entre líderes que han definido el rumbo político europeo esa noche de julio. Era una reunión que había generado expectación durante semanas. Giorgia Meloni, la primera ministra más influyente de la derecha europea y símbolo del conservadurismo moderno, se encontraría oficialmente con Javier Milei en el marco de una cumbre sobre modelos de gobierno conservador. Las banderas europeas estaban perfectamente desplegadas, el protocolo diplomático meticulosamente organizado, y en el ambiente se respiraba esa tensión institucional que solo generan los encuentros entre representantes de diferentes enfoques sobre el liderazgo conservador contemporáneo. Giorgia Meloni ocupaba su lugar en la mesa principal con esa presencia ministerial que había forjado durante 2 años como la líder más visible de la nueva derecha europea. Su postura firme característica, su gestualidad que acompañaba cada declaración sobre soberanía nacional, y esa expresión que había navegado crisis europeas, negociado con Bruselas y construido coaliciones que redefinieron el conservadurismo italiano, no era solo una primera ministra más, era el símbolo viviente de que era posible ejercer liderazgo conservador efectivo en el contexto europeo, la mujer que había demostrado que los valores tradicionales podían adaptarse a los desafíos contemporáneos. La única líder que podía reivindicar haber mantenido principios conservadores mientras gestionaba las complejidades de la gobernanza europea moderna. Frente a ella, en la silla destinada para invitados de la cumbre, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todos sus encuentros con líderes internacionales desde que asumió la presidencia. Su presencia contrastaba notablemente con la intensidad diplomática del ambiente. Gestos medidos, una serenidad que parecía ajena a las dinámicas de construcción de autoridad características de las cumbres ministeriales. No parecía intimidado por estar en presencia de la líder que había sido considerada la renovadora del conservadurismo europeo. Si acaso, parecía genuinamente curioso por entender los fundamentos reales de una gestión que había sido presentada como el modelo de liderazgo conservador efectivo. El encuentro había comenzado con toda la solemnidad diplomática que exigía el formato del Palazzo San Martín. Giorgia Meloni había desplegado su repertorio completo de logros gubernamentales. Las referencias a la estabilización política italiana, las menciones a su liderazgo en el escenario europeo, esa mezcla de autoridad ejecutiva y visión estratégica que había perfeccionado durante años como la voz más respetada del conservadurismo mediterráneo. Era su oportunidad definitiva para demostrar ante el presidente argentino que el modelo italiano no solo era viable, sino que representaba la síntesis ideal entre valores tradicionales y gobernanza moderna que toda la derecha internacional necesitaba para su consolidación global. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del diálogo ministerial de alto nivel. Intercambios constructivos sobre políticas conservadoras, referencias especializadas a la experiencia internacional de gobiernos de derecha exitosos, esa conversación sofisticada que caracteriza los encuentros entre líderes que han influido en la construcción del conservadurismo contemporáneo durante sus respectivas gestiones. Giorgia Meloni estaba en su mejor forma diplomática, desplegando su conocimiento detallado de la gobernanza europea, estableciendo conexiones entre soberanía nacional y eficiencia administrativa, demostrando por qué el modelo italiano era exactamente lo que el conservadurismo global necesitaba para construir una alternativa sólida al progresismo internacional. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica de la conversación. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los líderes conservadores que habían sido anfitriones de Giorgia Meloni durante su mandato. No expresaba la admiración habitual por los logros gubernamentales italianos. No hacía los comentarios protocolarios sobre la importancia del liderazgo femenino conservador. No caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado docenas de encuentros bilaterales con mandatarios de la derecha internacional. Más intrigante aún, parecía estar tomando notas específicas sobre las afirmaciones de éxito gubernamental,
como si estuviera documentando algo particular sobre las declaraciones de efectividad ministerial. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Giorgia Meloni decidió desplegar su argumento más sólido: el balance de 2 años de construcción de liderazgo conservador efectivo y su impacto en la transformación de la percepción internacional sobre el conservadurismo europeo. Presidente, dijo Giorgia Meloni inclinándose ligeramente hacia el micrófono diplomático con esa seriedad ministerial que había precedido a sus anuncios más importantes durante crisis europeas y momentos de liderazgo internacional. Creo que es fundamental que comprenda lo que significa ejercer liderazgo conservador efectivo en un contexto tan complejo como la Europa contemporánea. Era su movimiento estratégico definitivo, el despliegue de credenciales de liderazgo, la demostración de efectividad gubernamental, el tipo de presentación de logros que había convencido a aliados, observadores y analistas internacionales de que Giorgia Meloni representaba la síntesis perfecta entre principios conservadores y capacidad ejecutiva para generar resultados concretos. El salón se cargó de expectación diplomática. Los asesores presentes se prepararon para escuchar una de esas presentaciones magistrales sobre liderazgo que habían caracterizado las mejores intervenciones de Giorgia Meloni en foros internacionales sobre conservadurismo y gobernanza, y todos anticiparon ver cómo el presidente argentino respondía a la demostración de efectividad ministerial más auténtica de la derecha europea contemporánea. Pero lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas diplomáticas. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en la silla y miró directamente a Giorgia Meloni con una expresión que mezclaba respeto por la investidura con algo que podría haber sido curiosidad empírica genuina. Giorgia, dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la intensidad del momento, me gustaría entender ese liderazgo efectivo con mayor precisión. ¿Podrías especificar qué indicadores concretos sostienen la efectividad que describes? La pregunta cayó sobre el salón como una piedra en un estanque diplomático. En 14 palabras simples, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era una primera ministra educando al presidente sobre las virtudes del liderazgo conservador. Era alguien solicitando evidencia específica de afirmaciones sobre efectividad gubernamental real. Giorgia Meloni sintió que el terreno familiar comenzaba a moverse bajo sus pies. En 2 años de liderazgo ministerial, rara vez había tenido un interlocutor que no aceptara las credenciales de liderazgo como argumento suficiente, sino que pidiera especificaciones sobre la naturaleza de esa efectividad. Por supuesto, presidente, respondió Giorgia Meloni recuperando su compostura diplomática habitual, hemos logrado estabilizar el país después de años de inestabilidad política, fortalecer la posición italiana en Europa y implementar reformas que han mejorado la confianza internacional en Italia. Nuestro compromiso ha sido siempre con la soberanía nacional y la eficiencia gubernamental. Comenzó a desplegar su arsenal de referencias más impresionante. Las políticas que había implementado, las crisis que había gestionado, los momentos en que había mantenido principios conservadores pese a presiones europeas. Milei escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, y cuando Giorgia Meloni terminó su presentación, sacó discretamente algunos documentos de su carpeta. Muy interesante, Giorgia, dijo comenzando a revisar los papeles con la tranquilidad de quien consulta información verificable, pero me gustaría contextualizar este liderazgo efectivo con algunos indicadores de performance real durante tu gestión. Comenzó a leer con la misma serenidad analítica que había caracterizado sus intervenciones más efectivas. PIB Italia 2022 a 2024. Crecimiento promedio 0.7% anual VS promedio, Eurozona 1.2%. Productividad laboral. Incremento 0.3% VS promedio OCDE 1.8%. Competitividad internacional. Ranking 2022, posición 30. Ranking 2024, posición 33. Los primeros datos comenzaron a caer sobre el salón, como gotas de realidad económica. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de underperformance que contrastaba dramáticamente con cualquier definición estándar de liderazgo efectivo. Déficit fiscal, 2022 en 5, 1% PIB, 2024 en 4, 8% PIB. Reducción, 0.3 puntos en 2 años VS compromisos europeos de 1.5 puntos. Deuda pública, 2022 en 150, 8% PIB,
2024 en 148,2% PIB. Giorgia Meloni ya no podía mantener su expresión confiada habitual. Su rostro había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en años algo que podría haber sido inquietud genuina sobre la evaluación objetiva de su gestión ministerial. Desempleo juvenil, 2022 en 23, 7%, 2024 en 22, 1%, mejora, 1.6 puntos VS promedio europeo, reducción 3.2 puntos periodo comparable. Continuó Milei, adoptando un tono más pedagógico, y lo más preocupante son los indicadores de dependencia europea, comparados con países que lograron mayor autonomía durante el mismo periodo. Se dirigió directamente a Giorgia Meloni, incluyéndola en su análisis pero transformándola de anfitriona en objeto de evaluación. Giorgia, cuando comparamos estos indicadores con los de países que experimentaron fortalecimiento real de soberanía, Polonia, Hungría durante gestiones conservadoras, encontramos diferencias significativas que cuestionan la narrativa de liderazgo efectivo independiente. Regresó su atención a los documentos que había estado consultando. Criterios internacionales de soberanía efectiva, reducción de dependencia de transferencias europeas, incremento de autonomía energética, fortalecimiento de posición negociadora en Bruselas. Giorgia Meloni intentó recuperar terreno con una de sus tácticas diplomáticas clásicas. Presidente, usted está aplicando criterios que no contemplan la complejidad específica del contexto europeo italiano, las limitaciones institucionales. Giorgia, la interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de descortés. Yo no estoy aplicando criterios descontextualizados. Estoy usando los mismos estándares que organismos como la OCDE y el FMI utilizan para evaluar efectividad gubernamental. Sacó nuevamente sus documentos y Giorgia Meloni sintió una punzada de alarma al darse cuenta de que había más información por venir. Porque verás, he estado revisando los estudios comparativos sobre liderazgo conservador en Europa, y hay patrones muy claros que distinguen la retórica de soberanía de la autonomía real. Comenzó a leer con la misma tranquilidad clínica. Estudio Instituto Bruegel sobre autonomía europea. Italia mantiene alta dependencia de mecanismos europeos, sin mejoras significativas en indicadores de soberanía económica 2022 a 2024. Centro Estudios Europeos. Gobierno Meloni. Continuidad en dependencia estructural pese a discurso soberanista. Los documentos académicos de análisis europeo fueron como una avalancha sobre toda la narrativa de liderazgo efectivo que Giorgia Meloni había construido durante su mandato. Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Evaluación Italia 2024. Liderazgo italiano muestra limitaciones en traducir principios conservadores a autonomía práctica. Se dirigió a más documentación con precisión académica. Financial Times, Análisis Gobiernos conservadores europeos, Italia bajo Meloni, estabilidad política sin transformación estructural significativa. Economist Intelligence Unit, Gestión Meloni, administración competente dentro de parámetros europeos convencionales. Adoptó una postura más reflexiva, y la pregunta que me surge es, ¿cómo evaluar como efectivo un liderazgo que mantiene estabilidad administrativa, pero no logra incrementos medibles en autonomía nacional? El resto de la cumbre transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Giorgia Meloni intentó recuperar el control de la conversación con algunos comentarios sobre la complejidad de la gobernanza europea y la necesidad de valorar la estabilidad institucional. Pero su autoridad ministerial había perdido toda efectividad. Era evidente que había perdido completamente el dominio del encuentro, que sus argumentos de liderazgo efectivo habían sido desmantelados por análisis empírico, que su primera experiencia de cuestionamiento sistemático era también la más pública de su carrera ministerial. Por primera vez en 2 años de construcción de autoridad gubernamental, Giorgia Meloni había sido confrontada no con hostilidad ideológica, sino con evaluación según criterios objetivos de efectividad ministerial. No había sido atacada políticamente. Había sido sometida a los mismos estándares que se aplican a líderes gubernamentales en democracias desarrolladas, y eso resultaba infinitamente más desestabilizador para su imagen de líder efectiva. Y entonces ocurrió lo más revelador de toda la noche.
Giorgia Meloni se reclinó en la silla, alejándose ligeramente de la bandera italiana que había sido su símbolo de autoridad durante la presentación, y después de un silencio que pareció cuestionar 2 años de construcción narrativa, habló con una voz que había perdido toda la confianza ministerial característica. Javier, dijo mirando hacia los documentos europeos que la rodeaban, reconozco que estos indicadores plantean interrogantes importantes sobre las limitaciones reales de mi gestión como primera ministra. El salón se sumió en un silencio que parecía absorber años de construcción de autoridad ministerial. Los diplomáticos intercambiaron miradas de incredulidad absoluta. Giorgia Meloni, el símbolo del nuevo conservadurismo europeo, estaba comenzando a cuestionar la efectividad real de su propio liderazgo gubernamental. Durante 2 años creí que mantener estabilidad política era equivalente a ejercer liderazgo efectivo, continuó Giorgia Meloni, su voz adquiriendo un tono de reflexión que nadie había escuchado antes en sus declaraciones ministeriales. Que administrar competentemente dentro del marco europeo era suficiente para considerar exitosa mi gestión. Hizo una pausa, como si estuviera procesando información que había estado evitando durante meses. Pero mirando estos indicadores de performance comparativa, es difícil negar que existe una brecha significativa entre estabilidad administrativa y transformación estructural real. La admisión cayó sobre el salón como una revelación diplomática histórica. Giorgia Meloni no estaba simplemente reconociendo errores de gestión específicos, estaba cuestionando toda la efectividad que había sostenido su autoridad ministerial. Milei escuchó esta reflexión con respeto genuino. Su respuesta fue constructiva. Giorgia, lo valioso de esta conversación no es cuestionar tu integridad como líder, sino distinguir entre administración competente y liderazgo transformador. Durante las semanas siguientes al encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos políticos europeos. Las transcripciones de la cumbre, compartidas inmediatamente en medios especializados, generaron debates intensos sobre la diferencia entre estabilidad gubernamental y efectividad transformadora. Los comentarios no celebraban la crisis de Giorgia Meloni, sino que cuestionaban si los líderes conservadores europeos operaban con métricas adecuadas para medir su impacto real. Giorgia Meloni misma, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores, admitió en una entrevista con Corriere della Sera: el encuentro con Milei me obligó a examinar la diferencia entre administrar competentemente y liderar transformacionalmente. Es momento de implementar métricas más rigurosas para evaluar efectividad gubernamental. 6 meses después de la cumbre, el gobierno italiano había introducido cambios significativos en cómo medía y reportaba su performance. Sin abandonar los principios conservadores, había comenzado a implementar indicadores más ambiciosos de autonomía nacional y había adoptado mayor transparencia sobre las limitaciones estructurales que afectaban su capacidad transformadora. Un año después, cuando un periodista de Le Monde le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche, su respuesta fue: Giorgia representaba la confusión entre competencia administrativa y liderazgo transformador. Esa noche, se demostró que el conservadurismo efectivo requiere capacidad de generar cambios estructurales medibles. El legado de aquella noche en el Palazzo San Martín fue transformador para el debate sobre liderazgo conservador en Europa. Los nuevos líderes que emergieron comenzaron a adoptar métricas más centradas en resultados transformadores y a implementar mayor honestidad sobre los desafíos reales del liderazgo conservador en contextos institucionales complejos. Y así, en los salones del Palazzo San Martín, se demostró que ninguna autoridad ministerial puede sobrevivir al encuentro con alguien que domina mejor los criterios de efectividad gubernamental transformadora. Esa noche, Giorgia Meloni aprendió que cuando la competencia administrativa se encuentra con la evaluación de liderazgo empírico, la competencia descubre que necesita sustentarse en resultados transformadores concretos. Y que en la era de la accountability gubernamental, la autoridad ministerial debe complementarse con evidencia demostrable sobre impacto estructural real. Porque al final, el espectáculo más grande no fue ver cómo Giorgia Meloni defendía el liderazgo conservador, sino ver cómo Milei transformó una presentación de estabilidad administrativa en una evaluación sobre la diferencia entre competencia gubernamental y efectividad transformadora.
Y esa evaluación escribió un nuevo capítulo en la comprensión europea sobre las condiciones del liderazgo conservador efectivo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre competencia administrativa versus liderazgo transformador en gobiernos conservadores, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que las autoridades más respetadas deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre cómo se debe medir realmente la efectividad en el liderazgo gubernamental.